Buenos días, mi nombre es José Leonardo Peñuela León, estudiante de Ingeniería de Software de primer semestre de la materia Lógica de Programación en segundo semestre 2024, dictado por la profesora Diana Toki. A continuación vamos a ver el ejemplo y desarrollo de un código en programación orientada a objetos que incluye manejo de clases, excepciones y herencia y polimorfismo. Aquí podemos ver el código. La primera parte del código que podemos evidenciar es el import random. El import random se utiliza para manejar números aleatorios que se utilizan para la asignación de plagas y enfermedades aleatorias en las plantas. El import time se utilizará más adelante en el juego para poder realizar de manera más específica el tiempo en paso de días para evitar que el juego siempre se maneje como si fuera un momento único. Nos encontramos con la primera clase, la clase planta. El def-init self incluye todo y define todos los atributos que necesita esta clase. Los define dentro de sí misma como una función. Aquí podemos ver el nombre, tipo, la edad siempre se inicia como un contador en 0, salud en 0, necesidad de agua y necesidad de fertilizante 5, crecimiento máximo 10 y el producto que da siempre es una fruta. Si el crecimiento máximo es menor o igual a 0, va a lanzar el primer exception, que es un value error, que identifica eso y va a interrumpir el funcionamiento de una parte del código para indicarle a sí mismo que el crecimiento máximo debe ser mayor a 0, nunca menor. Lo siguiente, self.nombre igual nombre. Aquí podemos ver cómo llama todos los atributos y se los asigna a sí mismo. Está enferma y está muerta son dos atributos adicionales en los cuales se inician como falsos, dado que solo se usarán si la planta llega a estar mal, y mostrará cómo está enferma si es el caso de una plaga, y está muerta la va a iniciar como una falsa hasta que el usuario la asesine. La primera función de la clase que implementa la clase planta es crecer. Esta, como necesita añadir por sí misma otros atributos, va a iniciar con el self y iniciando con self edad más 1, que va a mantener un contador constante de la edad en sumatorio, cantidad de agua, cantidad de fertilizante y zona. En este caso la zona se mantiene, si se mantiene en sombra va a restarle 5 puntos de salud, si se mantiene en luz va a sumarle 2 puntos. Si la salud es menor o igual a 0, va a decir que la planta está muerta, aunque va a devolver el mismo tipo de error, que el crecimiento máximo debe ser mayor a 0. Si da por un número de bajo, en cambio si da 0, nos va a cambiar está muerta a un verdadero, y luego nos va a mostrar el mensaje de crecimiento debe ser mayor a 0. El segundo método que implementa la función es el cosechar, self, porque se autoriza dentro de sí misma, y en este indica que si la edad alcanza el crecimiento máximo de la planta debe volver a su edad 0 y debe retornarse a sí misma y añadir producto. Es decir, que cada vez que la planta llegue a su época máxima de madurez, esta nos va a permitir cosechar el producto, pero a volver a su estado inicial. Es decir, los productos no van a estar, van a tener que crecer desde 0. Si no es el caso, va a retornar no, lo cual va a hacer que el bucle de parte del código se rompa sin devolver un producto. Enfermar es una probabilidad.self y probabilidad. Aquí invoca un número random con la función random, y lo que va a hacer es que si este número es mayor a probabilidad, va a definir que la planta esté enferma, y por cada turno que pase le va a restar 20 de vida. La siguiente clase que tenemos es la clase fruta, que es el primer caso de herencia, herencia y polimorfismo, dado que hereda los métodos de la clase planta y los autoriza dentro de sí mismo, y hereda también los atributos de toda la clase planta. La clase planta solo invoca un único método en el cual define su nombre y su sabor. La clase vegetal define nombre y color, y la clase arbusto, que también hereda de planta, define nombre y altura. Y igualmente estas heredan atributos y los métodos crecer, cosechar y enfermar de la clase planta. En el caso siguiente del terreno, podemos ver la clase terreno que se inicia y se modifica a sí misma y inicia con una cantidad específica y atributos fila y columnas.
Estos los define en un noForInRange columnas forInRange para crear directamente una matriz. Lo siguiente que vemos es la función plantar de la clase terreno. Se modifica a sí misma y llama a los atributos fila, columna y planta. Lo que nos va a permitir es que si detecta que no hay ninguna planta dentro de la posición que solicita el usuario, esta va a poder dar la autorización para asignar la planta a la posición en eso. De lo contrario, nos va a indicar que la parcela ya está ocupada, siendo que la clase terreno va a funcionar con los objetos y las instancias que se generen en clase planta, se apliquen en la clase fruta, vegetal y arbusto y van a modificar lo que aquí vemos. En el caso de def cosechar, la fila y la columna, si la planta y el producto si la planta está en ese estado óptimo, va a definir que la planta es igual a cosechar, y en el caso va a devolver un nombre dentro de la fila y la columna para indicar que la posición de la planta se ha quemado y va a retornar un producto. De otra manera, funcionando como un pseudo exception, va a decir que no hay una planta dentro de la parcela. Si se define regar, que en este caso a la clase terreno se le asignan todos los métodos de función de crecimiento de plantas, mientras que a la clase planta solo se le asignan los métodos que ella misma autoriza. Tenemos la función regar, la cual funciona con un if para mantener el crecimiento de la planta dentro de lo normal, y en el caso de que detecte que hay una cantidad de agua superior, va a restarle vida. Fertilizante funciona de la misma manera, únicamente cambiando el atributo. El mostrar estado.self es una clase que se modifica a sí misma, por lo tanto se llama con el self. Para la fila y el rango va a llamar el nombre de las parcelas, va a llamar el largo de las parcelas y el rango asimismo de la columna para obtener las dimensiones que se le asignaron al terreno. Lo siguiente que va a revisar es la planta en cada una. Y si la última parte del código indica que si la planta no está muerta, o sea, si la planta está muerta definido como un false todavía, va a indicar que la planta se lo va a pasar a la siguiente función y va a indicar dónde está la parcela. En la parcela con la fila tal y tal se encuentra la planta de tal nombre con tal edad y tal salud de planta. Y si no es así, va a indicar que la fila y la columna está vacía. Se genera aquí el terreno con la clase terreno y se asigna un número de filas de 3 filas y 3 columnas para crear una matriz de 3×3. Lo siguiente que se hace aquí es la creación de la clase semillas, que a su mismo tiempo generan una semiherencia, una pseudoherencia dentro de las clases vegetales y frutas y arbustos, dado que estas son las que indican las que el usuario puede plantar y están en stock. En este caso tenemos lechuga, tomate, pimiento, manzana, pera, naranja, rosa y lavanda. Vemos aquí la creación de las instancias, vegetal 1, y se invoca la clase vegetal y se le añade como nombre lechuga y color verde. Y aquí estamos viendo que la clase se inicia algo que se llama vegetal disponible, y es en una matriz guardar los vegetales, que son en este caso vegetal 1, vegetal 2 y vegetal 3. Lo siguiente que sirve es que sigue es la clase fruta, que funciona de la misma manera, y la clase arbusto. La siguiente función se llama plantar semilla y requiere planta-nombre de atributo. Si este atributo se encuentra dentro de las semillas y dentro de las semillas este es mayor a 0, dado que va a descontar cada vez que uno plante el número de semillas, nos va a permitir restarle 1 a la cantidad de semillas. Y si es una tipo lechuga, tomate o pimiento, lo que va a hacer es mediante el next poder plantarlas y asignarles la variable de propiedad nombre con el p-nombre y el planta-nombre, comparando la igualdad. En caso de ser manzana, pera y naranja, va a asignar va a asignarles las frutas disponibles y la va a asignar nuevamente con la igualación. En el otro caso va a indicar que es una semilla de un arbusto y va a funcionar de la misma manera, retornando en este último caso un atributo o en una instancia del objeto planta, que puede ser bien una instancia tipo vegetal, fruta o arbusto.
Lo siguiente que vemos es que en otro pseudo exception va a decir que si no hay suficientes semillas de este tipo va a retornar un none, dejando la variable otra vez saliéndose el bucle y retornando al menú. Obtener planta plantar nos va a demostrar las plantas disponibles y la cantidad de semillas que ésta tiene. Mientras sea verdadera nos va a solicitar el nombre de la planta que deseemos y la va a designar en una casilla específica de filas y columnas. De lo contrario nos va a decir que la planta no está disponible y por favor elegir otra de las opciones. En el caso luego sigue la función mostrar semillas, la cual maneja un try y un exception as a. Lo que inicia es que nos muestra las semillas disponibles. El try permite hacer un mejor manejo del exception y el except, dado que permite generar un bucle continuo y que, dado el caso de que se rompa, manejar una excepción dentro del mismo. Si no hay semillas, nos va a decir que no hay semillas disponibles y nos va a mostrar nuevamente la cantidad de semillas para la clase planta que podemos aplicar. Nuevamente, si no hay semillas disponibles, nos va a dar el mismo mensaje. Y cualquier otra manera nos va a buscar la semilla dentro de planta, la cantidad que tenemos, y en semillas disponibles .items va a hacer que llame la función, reste una de las semillas en cantidad y pueda volverse a plantar nuevamente dentro de la matriz. El exception as a ocurre cuando hay un error dentro de la muestra de las semillas. Lo que ocurre es que como las semillas se están guardando técnicamente en un diccionario, ya que generan dos atributos pero sin ser unas filas o columnas interrelacionadas, va a permitir que si en el caso de que se acaben o eso, nos va a mostrar de que hubo un error al acceder a las clases de las semillas. El juego, el menú principal lo podemos ver en Dev Menu, y mientras este cumpla un requisito sea true, nos va a mostrar el siguiente menú. El menú: plantar una nueva planta, regar las plantas, fertilizar plantas, cosechar plantas, ver estado de las plantas, mostrar las semillas disponibles y salir. Aquí nuevamente, como al final va a haber un exception, iniciamos con el try y nos va a lanzar el mensaje de selección en opción y la va a leer como un tipo entero. Lo primero que vamos a ver es un if opción igual 1, es decir, si la opción es igual a 1, vamos a plantar una nueva planta. Va a llamar la función planta plantar, va a llamar a obtener planta plantar utilizando polimorfismo y nos va a solicitar las filas y columnas que van desde el 0 hasta el menos 1 para que se maneje siempre desde la 00 hasta la 22, siendo 00, 01, 11, etc. Si la fila es menor que esto, si la fila es menor o igual a esto, o asimismo las columnas, va a definir que se pueda lograr de cualquier manera plantar, y si la planta se encuentra en el terreno le van a ir todos los atributos de la clase planta, ya sea una verdura, etc. De lo contrario nos van a decir que la fila o columna está fuera del rango. En la segunda opción, la opción de regar las plantas, nos va a llamar la fila nos va a solicitar fila y columna, de la cual nos va a decir qué cantidad de agua queremos regar y va a llamar la función para identificar en dónde está la planta y, dado el caso, restarle o sumarle vida según sea necesario. Lo siguiente es que si no está, nos dice que la fila, la cantidad de agua o la columna son inválidas, manejando nuevamente un pseudo exception. La opción número 3 nos pedirá lo mismo, pero para la cantidad de fertilizante. En la opción número 4 vamos a ver las filas y las columnas nuevamente, pero este nos va a permitir rectificar si el producto se encuentra ya cosechado para cosechar. En el caso de que nos se permita, nos va a decir que el producto, nos va a decir cosechaste y nos va a mostrar el producto cosechado. De lo contrario nos va a decir que la planta aún no está lista, o si metemos valores erróneos nos va a decir que la fila columna están fuera del rango. La opción número 5, como podemos ver aquí, nos permite ver el estado de las plantas y llama a la función terreno, y ya dentro del terreno llama a la función mostrar estado, que nos va a mostrar cómo están cada una de las plantas dentro de la matriz. La opción número 6
la podemos ver con la función que llama la función mostrar semillas, es decir, nos va a mostrar la cantidad de semillas y el tipo, que son estas de acá, que tenemos en inventario. La opción número 7 lo que va a permitir es salirnos del programa utilizando un break, haciendo que el bucle deje de ser verdadero y permitiendo que este se cierre por completo. En el siguiente caso nos va a decir que es una opción no válida y nos va a ingresar una opción del 1 al 6, siendo el caso de que el usuario ingrese un número que no sea correspondiente. Lo siguiente que podemos ver es que manejamos el último except value error, el cual nos va a permitir que si el usuario ingresa cualquier otra cosa que no sea un número, le va a permitir ingresar un número válido, le va a solicitar un número válido. Y la ejecución del menú se llama la función menú, que al iniciarla nos va a dejar a la disposición poder llamar todas las funciones de la clase de planta, iniciar, etc. Vamos a ver a continuación el funcionamiento del código. Como podemos ver, el menú inicia de manera normal y siendo el caso vamos a ver los estados de las plantas. Ahí como nos indica, todas y cada una de las parcelas está vacía. Si intento por ejemplo regar plantar algo, nos va a mostrar, como podemos ver, las semillas disponibles de las plantas y sus atributos. En este caso voy a plantar lechuga en la fila 1, columna 1, y ahí ya quedó ingresada dentro de eso. Por lo tanto, si le doy en mostrar estado de las plantas, me va a indicar que en la parcela 1.1, es decir, en la posición 1.1 de la matriz, hay una lechuga que tiene edad 0 y salud 100. En el caso de, por ejemplo, nuevamente regar las plantas, como inicia con una cantidad de agua necesaria para ella, si ingreso nuevamente esto y ingreso cualquier cantidad, luego voy a ver que se ha restado salud de la planta lechuga por no poder hacerlo. En este caso, como es una planta recién colocada, no nos va a permitir cosecharla, y al ingresar la opción para cosechar nos va a decir que la planta no está lista. En el estado de las plantas ya vimos que nos muestra las posiciones de las parcelas, y para la opción número 6 nos muestra las semillas disponibles, viendo el caso de que lechuga originalmente eran 10, ahorita solo tengo 9 semillas, tomate, pimiento, etc. y nos muestra la cantidad de semillas. Para ejemplificar el caso del exception, vamos a describir cualquier cosa, y como vemos nos dice que solicita un número válido. En el caso de ingresar el número 7, podemos ver que rompe nuevamente el programa, lo que facilita asimismo un manejo de los números y evitar que el usuario, ya sea de error o por falta de conocimiento, no logre manejar de manera eficiente todo lo que corresponde al código. En este caso podemos ver la implementación orientada a objetos entre la implementación de clases que generan y heredan atributos a otras clases, como las clases de polimorfismo se ejemplifican diferente en todas y cada uno de los tipos de cultivos, los exception manejando errores de usuario para que el usuario por ingresar un número correcto no rompa el código, no rompa el sistema, y asimismo podemos ver la definición de menú y cómo desde uno solo se pueden llamar las funciones escritas previamente dentro de todo el código. Eso fue todo por mi parte, muchísimas gracias.